Hola compañeros, les habla Álvaro Salgado. Hoy trataremos un tema muy interesante como es la insuficiencia cardíaca aguda. Este síndrome clínico es definido como un cambio gradual o rápido de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que denotarán o resultarán en la necesidad de un tratamiento urgente. Estos signos y síntomas serán debidos en primer medida a una congestión pulmonar o sistémica dada por elevadas presiones de llenado que van a conducir a un flujo retrógrado de la sangre y en menor medida dados por hipoperfusión secundarias a una disminución de ese volumen minuto cardíaco o del gasto cardíaco eyectado por el ventrículo izquierdo. Etiológicamente debemos reconocer que este episodio de insuficiencia cardíaca aguda se puede presentar como un episodio de novo o como una agudización de insuficiencia cardíaca crónica previamente diagnosticada. En cuanto a la insuficiencia cardíaca de novo, las patologías o los desencadenantes más frecuentes se encuentra una injuria miocárdica aguda que puede ser tanto isquémica como infecciosa o inflamatoria, puede darse por una insuficiencia valvular aguda o por un taponamiento cardíaco. Y entre los desencadenantes de esa agudización de insuficiencia cardíaca crónica encontramos una lista en los cuales figuran el síndrome coronario agudo, las diferentes arritmias, las infecciones, el aumento excesivo de la presión arterial, sustancias tóxicas, exacerbación de POC, fármacos, falta de herencia, restricciones o medicación. En cuanto a restricciones, hablamos si el paciente está sometido a una dieta DASH baja en sodio, embolia pulmonar, alteraciones metabólicas hormonales como una tirotoxicosis o una alcalosis o acidosis metabólica, causas mecánicas agudas, daño cerebrovascular y cirugía y complicaciones perioperatorias. En esta crónica, como observamos aquí, se definen unas causas agudas que necesitan tratamiento urgente y específico, como es el síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmias, causas mecánicas agudas y embolia pulmonar que figura en el acrónimo SHAM. En cuanto a la fisiopatología, debemos reconocer que este es un síndrome clínico heterogéneo, por lo cual su fisiopatología va a ser compleja y variable y van a incurrir diferentes mecanismos patógenos que van a estar superpuestos y que pueden estar implicados en una mayor o menor grado. Entonces, este marco que observamos aquí es potencialmente útil ya que nos muestra la interacción de diferentes mecanismos que van a dar como resultado los signos clínicos que pueden ser de congestión o disfunción de órganos terminales. Entonces tenemos un sustrato subyacente, unos mecanismos iniciadores o desencadenantes y unos mecanismos amplificadores. ¿A qué nos referimos con sustrato? Nos referimos a que este sustrato no va a ser más que la estructura y función subyacente del corazón. Entonces tenemos diferentes sustratos para esta fisiopatología. Tenemos un sustrato en el cual la función ventricular puede ser normal, por ejemplo, en pacientes que no tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca que desarrollan este episodio debido a alteraciones bruscas agudas como un infarto agudo del miocardio. Tenemos otro sustrato que puede ser un paciente con una cardiopatía estructural, pero sin antecedentes de insuficiencia cardíaca, como es el estadio B según la AJA, en el cual existe disfunción, pero es asintomática. Y tenemos el sustrato más frecuente, que es un paciente ya diagnosticado con insuficiencia cardíaca crónica, que por algún tipo de desencadenante sufre una descompensación y por lo tanto una insuficiencia cardíaca aguda. Entre los desencadenantes vemos que deben ser mucho más agudos o bruscos para poder ocasionarlo en un sustrato normal y en el otro extremo pueden ser desencadenantes como un incumplimiento terapéutico para pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca crónica de base. Con respecto a los mecanismos amplificadores, si hablamos de los mecanismos miocárdicos, está un descenso del gasto cardíaco, una interdependencia ventricular. El paciente puede sufrir una disfunción diastólica que incurre en un aumento de la poscarga. Si hablamos por otra parte de los mecanismos renales, por lo general existe retención de sodio y volumen, puede existir una lesión renal aguda y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con respecto a los cambios vasculares que se ven en la fisiopatología, existe una disfunción endotelial marcada. Por lo general, hay una discordancia entre la poscarga y la contractilidad del músculo cardíaco y existe extravasación capilar en la mayoría de los casos. Con respecto a los mecanismos neurohormonales, también se ve implicado a la activación del sistema nervioso simpático que incurre en el funcionamiento cardíaco, puede existir un estrés oxidativo y una inflamación generalizada, que todo esto llevará a la congestión y disfunción de órganos terminales. Al cuadro clínico, tanto los síntomas como signos se van a deber tanto a una sobrecarga de volumen como en menor medida a una hipoperfusión. Si hablamos de sobrecarga de volumen,
Estos signos y síntomas van a ser demostrados de acuerdo a si está afectando a la circulación sistémica o circulación pulmonar, o de otro modo entendido, si es corazón izquierdo o corazón derecho el cual se encuentra implicado. Si hablamos de congestión izquierda, que va a estar incurrida la circulación pulmonar, el paciente nos puede manifestar disnea de esfuerzo, paroxística nocturna, ortornea o de reposo y tos. Y en cuanto al examen físico por medio de auscultación, podemos encontrar estertores pulmonares que van a ser bilaterales, y en la radiografía de tórax, en casos mucho más graves, podemos encontrar derrame pleural. Si es congestión derecha, la cual se encuentra evidenciada en el paciente, este nos va a decir que presenta distensión abdominal, saciedad precoz, anorexia. Y en cuanto al examen físico, por sobrecarga de volumen puede existir ingurgitación venosa yugular, edema periférico que también va a ser bilateral, hepatomegalia congestiva, y puede existir el reflujo abdominoyugular o hepatoyugular presente, al igual que ascitis y aumento de peso. En cuanto a los signos y síntomas de hipoperfusión, el paciente puede presentar alteraciones del estado mental como confusión o dificultades para la concentración, y en casos más graves síncope y presíncope. Al examen físico, el paciente puede denotar palidez, extremidades frías y sudorosas, oliguria, hipotensión, presión de pulso estrecha y lactato y creatinina sérica elevada por una hipoperfusión renal y por un aumento del metabolismo anaerobio. En cuanto al diagnóstico, este tiene un alto porcentaje clínico, pero existirán pruebas que serán de mucha ayuda. En cuanto a la radiografía de tórax, esta es una prueba muy útil. Entre los hallazgos específicos encontramos la congestión venosa pulmonar, el derrame pleural, el edema intersticial o alveolar y la cardiomegalia. Importante resaltar que un porcentaje de 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda cuentan con una radiografía torácica prácticamente normal. En cuanto al electrocardiograma, este tiene un valor predictivo negativo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de veces será normal. También es importante para identificar enfermedades cardíacas subyacentes que pueden ser factores desencadenantes como una fibrilación auricular o una isquemia miocárdica aguda. En cuanto al ecocardiograma, este va a ser imprescindible en aquellos pacientes que cuenten con una inestabilidad hemodinámica importante, como pacientes en shock cardiogénico. También si tenemos una alta sospecha de una alteración estructural o funcional importante, como una regurgitación valvular aguda o una disección aórtica. ¿En qué pacientes se debe considerar la ecocardiografía precoz? En aquellos pacientes que cuenten con una insuficiencia cardíaca aguda de novo o que tengamos una función cardíaca desconocida, preferiblemente hacerlo durante las primeras 48 horas. En cuanto al laboratorio, podemos destacar que los péptidos natriuréticos son una prueba fundamental, teniendo como umbrales para el BNP menos de 100 picogramos por mililitro y para la NT-proBNP menos de 100 de 300 picogramos por mililitro. ¿Por qué es una prueba fundamental? Ya que estos péptidos natriuréticos cuentan con una sensibilidad alta y nos ayudarán a diferenciar si esa disnea aguda es de causa cardíaca o extracardíaca, como pueden ser una edad avanzada que puede contar con unos péptidos mucho más elevados, pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones graves, síndrome paraneoplásico, alteraciones metabólicas, entre otras causas extracardíacas. Los demás exámenes nos van a confirmar otras patologías en caso de troponinas para una isquemia aguda, o la creatinina, BUN, electrolito, el perfil hepático, la glucosa y recuento sanguíneo, para saber el estado general del paciente y las diferentes complicaciones que se pueden presentar. En cuanto a la clasificación, una de las clasificaciones más importantes y que se utiliza actualmente es la clasificación de Stevenson, que esta también nos representa el estado hemodinámico del paciente y es útil para la terapéutica tomada inicialmente. Tenemos 4 cuadrantes que van a ser si existe ausencia o presencia de síntomas de congestión y signos de congestión o hipoperfusión. Encontramos el primer cuadrante o perfil clínico A, que es para pacientes que no se encuentran ni hipoperfundidos ni congestivos. Es decir, va a ser un paciente caliente y seco. Tenemos un paciente que será caliente y húmedo, que será un paciente con congestión, pero que va a estar normoperfundido. Tenemos un otro perfil clínico que va a ser de low profile, que va a ser un paciente frío y seco, es decir, un paciente hipoperfundido, pero que no está congestivo. Y tenemos el perfil clínico C, que es el perfil clínico de peor pronóstico, que va a ser un paciente frío y húmedo, es decir, va a estar congestivo e hipoperfundido. Entre los perfiles clínicos, el más frecuentemente presentado es el estadio B. Otra forma de clasificarlo es con respecto a otros perfiles clínicos, como es pacientes que se puede dividir en una insuficiencia cardíaca descompensada, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca hipertensiva, insuficiencia cardíaca
derecha y shock cardiogénico, siendo el shock cardiogénico el que tiene una mayor mortalidad pero una menor incidencia. Otro es el estado hemodinámico, que también lo podemos relacionar con la clasificación de Forrester que se hizo anteriormente para aquellos pacientes que tenían una insuficiencia cardíaca postinfarto y que se tenía en cuenta tanto el índice cardíaco como la presión capilar pulmonar. Otra clasificación muy importante es de acuerdo a la presión arterial. Ya vemos que existe una insuficiencia cardíaca hipertensiva y en una menor medida, en un porcentaje de aproximadamente 5 al 8%, existen pacientes con una insuficiencia cardíaca hipotensiva que estará relacionada con un peor pronóstico. Con respecto al abordaje inicial ante un paciente en el cual tengamos sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que hay que hacer en la fase urgente, que es tras el primer contacto médico, es descartar si nuestro paciente está en shock cardiogénico o si se encuentra bajo una insuficiencia respiratoria. Si nuestro paciente está en shock cardiogénico, se deberá realizar un soporte circulatorio, que es farmacológico o mecánico. Si nuestro paciente, por el contrario, tiene una insuficiencia respiratoria, es indispensable un apoyo ventilatorio, que primero va a estar comprendido en la instalación de oxígeno. Si esta no es eficaz, recurriríamos a la ventilación no invasiva, que consiste en la presión positiva, sea CPAP o BiPAP, que es doble presión positiva, o si en este caso esta no es eficaz, el último método sería la ventilación mecánica. Si nuestro paciente no se encuentra en ninguno de estos dos escenarios, debemos identificar la causa aguda representada en el acrónimo SHAM en la fase inmediata, que es de aproximadamente 60 a 120 minutos iniciales. Si se identifica la causa aguda, iniciaremos el tratamiento específico, y si no se identifica, pues confirmaremos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda y haremos la evaluación clínica para el tratamiento óptico según el cuadrante y el estado hemodinámico que tenga nuestro paciente. Respecto al tratamiento, en este esquema que vemos a la derecha está representado también los diferentes perfiles clínicos de Stevenson. Entonces, si vemos que un paciente tiene congestión, debemos saber si a su vez tiene hipoperfusión o no. Si el paciente está con una perfusión adecuada, de igual forma entra a jugar un papel importante la presión arterial de nuestro paciente. Si la presión arterial sistólica es alta, comenzaremos con vasodilatadores y diuréticos para aliviar los síntomas de congestión y a la vez la sobrecarga de volumen. Si al contrario la presión arterial sistólica es normal, comenzaremos con diuréticos, vasodilatadores y el ultrafiltrado, que normalmente consiste más que todo en la retirada de agua plasmática a través de una membrana semipermeable que va a estar respondiendo ante un gradiente de presión transmembrana. Se utiliza más que todo en esos casos refractarios. Esto es si hablamos de el perfil clínico B de Stevenson o perfil clínico más frecuente. Si por el contrario el paciente tiene congestión y a su vez tiene una hipoperfusión, estaríamos ante el perfil clínico de low profile o L. Aquí también está en juego la presión arterial sistólica. Si nuestra presión arterial sistólica es menos de 90 milímetros de mercurio, comenzaremos con inotrópicos que aumentan la fuerza de contracción de nuestro músculo cardíaco y continuaremos con vasopresores para aumentar la presión arterial sistólica. Ya después de haber corregido esto, sí comenzaríamos con diuréticos y en casos refractarios una asistencia mecánica circulatoria. Para pacientes que ya tienen una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, podemos comenzar con vasodilatadores y diuréticos inmediatamente y realizar el tratamiento con inotrópicos en caso refractario. Por otro lado, si tenemos un paciente en el cual no existe congestión, haremos el mismo escaneo. Si el paciente tiene una perfusión adecuada, es decir, es un paciente compensado, es decir, un estadio clínico A, bastaría solamente con ajustar el tratamiento por vía oral en nuestro paciente. Si por el contrario es un paciente sin congestión, pero que a su vez está hipoperfundido, el primer esquema de tratamiento es la reposición de volumen. Y si esta es refractaria, utilizar inotrópicos. En este caso estaríamos ante el estadio clínico C. Ahora, si hablamos acerca de los fármacos, el fármaco diurético de predilección es la furosemida. Tenemos que saber que los diuréticos son los fármacos eh, que configuran la piedra angular en ese tratamiento de nuestros pacientes que cuentan con signos y síntomas de sobrecarga de fluidos y congestión. Estos a su vez aumentarán la secreción renal de agua y sal y también tendrán un cierto efecto vasodilatador. Tenemos que saber que en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda y signos de hipoperfusión se debe evitar la administración de diuréticos hasta que se logre una perfusión adecuada.
Con respecto a la dosis, esta debe ser prácticamente equivalente al tratamiento oral que recibe nuestro paciente o aproximadamente 2.5 veces mayor que el tratamiento oral según estudios. Vemos que la furosemida se da en una dosis aproximadamente de 20 a 40 miligramos y como tratamiento alternativo tenemos la torasemida. Los vasodilatadores son unos fármacos importantes para el alivio de los síntomas y de igual forma tienen un efecto beneficioso. ¿Por qué? Porque optimizan la precarga y disminuyen la poscarga, lo que se traduce también en un aumento del volumen latido. Estos son bastante útiles en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva, mientras que para aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca hipotensiva deberían evitarlos. Con respecto a los inotrópicos, el de elección es la dobutamina. El uso de inotrópicos debería estar más que todo reservado para aquellos pacientes que tienen un gasto cardíaco reducido que está afectando la perfusión de órganos vitales. Estos agentes inotrópicos no están recomendados para aquellos pacientes cuya causa se encuentre en una hipovolemia, ya que ésta se puede resolver por otros medios. Hablando claramente del levosimentan, este es preferible ante la dobutamina para revertir aquel efecto de los bloqueadores beta si se cree que estos están contribuyendo a la fisiopatología de la hipoperfusión. Con respecto a los vasopresores, se utilizan más que todo para aquellos pacientes que tienen una hipotensión significativa. Entre estos figuran la noradrenalina y también la dopamina, ya que esta en unas dosis mayores ya tiene un efecto alfa, es decir, se convierte en un vasopresor a partir de los 5 microgramos por kilogramo por minuto. Con respecto a la adrenalina o epinefrina, esta es más que todo utilizada o reservada para aquellos pacientes que tienen una hipotensión persistente, a pesar de que ya se demostró que tienen unas presiones de llenado adecuadas y ya se han usado otros fármacos vasoactivos. También está como alternativa para protocolos de resucitación.